Muy buen día, compañeros y licenciado. Esta sería mi presentación sobre el tema de filosofía y derechos humanos, más que todo como una aproximación entre lo que tendríamos que ver o lo que tendrían que decir diferentes filósofos, diferentes corrientes filosóficas respecto a un tema como son los derechos humanos. Empecemos con, digamos, en la primera parte de mi presentación, que serían los derechos humanos en la etapa griega clásica. Griega clásica, que sería, digamos, como el primer momento, si hablamos, digamos, dentro del recorrido de la filosofía occidental, por decirlo así. Pues en esto podemos ver diferentes características, digamos, que, digamos, podrían parecerse muy cercanas a lo que podríamos entender como el derecho, pues como tal, los derechos humanos tienen que ver mucho con la formación, digamos, de el derecho en cada nación, pues el derecho, digamos, corresponderá a la situación, em, digamos, como que lo que puede y no hacer el humano, lo que le corresponde o no. Estas, digamos, características que miramos en la etapa griega, digamos, podemos ver una cuestión muy, digamos, muy enraizada, digamos, dentro de la propia filosofía, como podría ser de Aristóteles, Platón, o digamos cualquiera de los de la etapa clásica, como serían, digamos, la primacía de la polis, un transpersonalismo absoluto. Digamos que se tiene que ver como, digamos, que los derechos humanos tienen que ver mucho más con, digamos, el vivir dentro de la polis, el desarrollo dentro de esta misma. Digamos, en esta se puede ver la primacía de un concepto importante, digamos, que se puede observar, digamos, dentro de la misma filosofía de Aristóteles, como es el bien común. También encontramos otra característica, digamos, muy relacionada con esa primacía de la polis, como es el padecer una injusticia es mejor que cometerla. El ejemplo más concreto que tenemos en esta cuestión es el de Sócrates y la cicuta, en el que a pesar de que él mismo reconoce la injusticia del dictamen que se llegó en su juicio, pues decide obedecerlo, más que nada para, digamos, em, mantener, digamos, como que esa primacía, digamos, de la polis como una decisión hasta cierto punto democrática, que, digamos, que es lo que, digamos, caracterizaba en ese momento, digamos, a la polis, digamos, más que todo de Atenas. Ujú. Primacía del orden sobrenatural al natural. Esto también otro ejemplo lo podemos ver en este famoso juicio contra Sócrates, en el que una de las cuestiones bajo las cuales se le condena es el de falta de respeto a los dioses, podríamos decirlo así, bien, digamos en su propio andar y su propia forma de, digamos, de filosofar. Digamos, esto puede verse, digamos, en base al culto a los diferentes dioses que tenía, digamos, dentro de la antigua Grecia, como, digamos, una forma, digamos, que esto, digamos, en cierto modo, digamos, tenía mucho peso sobre las leyes y sobre el actuar de estos mismos y sobre los mismos derechos humanos que estos tenían. Y digamos, en la cuestión, digamos, de la creencia del destino de cada uno. Y esto, digamos, también tiene que ver con la siguiente característica, que era la polis como instancia de perfeccionamiento, como que solo el ser humano solo se puede perfeccionar, digamos, dentro de su accionar, dentro de la polis o dentro, digamos, como tal de la sociedad que en esta se, se inscribe, se podría decir. Y otra cuestión, digamos, otra característica, podemos decirla como la falta de unidad legal entre las polis, digamos, que digamos, se entiende, digamos, en la antigua Grecia no como un solo Estado-nación, sino que como un conjunto de diferentes ciudades-estados, con diferentes leyes entre sí, que si bien podría existir una cierta unión por parte de la cultura que ellos mismos tenían, no existía como tal una base legal sobre la cual establecer los derechos humanos como los entendemos en este momento, una base legal en la que, digamos, se podría determinar esta, digamos, a un nivel, una escala, por decirlo así, mundial, por decirlo así, ni siquiera
una escala estatal, como la podríamos entender en diferentes países en la actualidad, sino que era una, digamos, un cierto conjunto de leyes distintos, con algunas características similares entre distintas polis. Y otra cuestión importante, digamos, era la importancia de la oralidad, como digamos puede ser en estos momentos, pero en ese momento tenía un poco, digamos, una cuestión más de mayor peso, digamos, que era el, digamos, en el sentido de la importancia que tenía el convencimiento a través del, digamos, de la presentación oral de los casos. Aunque si bien, digamos, sí existían leyes como tal escritas, no eran, digamos, en suficiencia como, digamos, las que podemos ver en la actualidad, por decirlo así. Otra característica, digamos, es la de las leyes deben tener un contenido general y aplicarse a todo ateniense por igual. Esto más que todo refiriéndose a la ciudad de Atenas, en el que las leyes, digamos, deberían de tener un cierto estatuto de igualdad entre las personas, en la que no se debería de aplicar una ley, digamos, distinta a otra persona solo por el hecho de decir como tal ser diferente. En ese sentido, digamos, de aplicar la ley en general a cada persona, por decirlo así, de igual manera. Pues sí, eso nos, digamos, nos ayuda a ver una cuestión que ya existía, digamos, desde la antigua Grecia, digamos, que era una cierta igualdad de la ley, ante la ley, que ciertamente entre aquellos que se podrían considerar, digamos, ciudadanos de ella misma, no considerando, digamos, a quienes eran esclavos, digamos, sino que más que todo una igualdad ante la ley de aquellos que eran considerados ciudadanos. Otra característica era de los atenienses, y según Aristóteles, los griegos en general eran conscientes de un concepto de imperio de la ley. En ese sentido, digamos, existía ya el concepto, digamos, de estar bajo el imperio, digamos, de la ley o bajo el régimen, un régimen legal, como lo podemos entender en este momento, digamos, con características, como le decía anteriormente, como leyes generales o aplicables a todos por igual, o digamos, una serie de características, digamos, en esas ciudades que se aplicaban, digamos, em, que eran aplicables, digamos, en este sentido, que le daban una cierta, digamos, percepción a las personas de vivir bajo el imperio de una legalidad, que ésta asimismo coartaba, o por decirlo así, o daba un marco general al accionar de las personas. Y otra característica era el imperio de la ley fue utilizado en contraposición con la tiranía, el imperio del hombre. El dicasterión, que se podría decir como un tribunal, en el que, digamos, asimismo, este tribunal era el que decidía las disputas legales, ya no solamente se dictaba hacia solo a una persona, digamos, y este imperio y este tribunal tenía que actuar en pro y en sentido del imperio de la ley de ese Estado-nación, en este caso Atenas. El siguiente punto, digamos, en esta, por decirlo así, evolución de los derechos humanos a través de la historia o de la filosofía de la historia occidental, porque, digamos, sería, digamos, un poco más extenso hablar en general de toda la filosofía, digamos, y de toda la filosofía en general, sin no solo la occidental. Encontramos otra cuestión, digamos, importante, un paso de transición, digamos, entre, digamos, una forma de legalidad o derechos humanos anteriores a una, digamos, que se puede tomar como el marco, digamos, bajo el cual se va a guiar la siguiente era, digamos, como era los conceptos de derechos humanos entre los estoicos y Roma, que aquí, como puse en el título, entre el derecho griego y el cristiano. Es, digamos, un intermedio entre estos dos. Pues se pueden ver características de ambos en el sistema, digamos, legal y también en el sistema que se puede entender como derechos humanos dentro de la cultura griega y también dentro de la filosofía estoica. Y esto, digamos, se hace evidente en la absorción griega por parte de Roma, que muchas de las leyes, cultos, filosofías que se practicaban en Roma eran como una evolución, casi un calco de lo que se podría, digamos, de esas creencias, de esa cultura y de esas leyes que existían, digamos, en Grecia. Puede ser, digamos, como el caso del dios
Zeus, que después posteriormente pasaría a Roma a ser considerado como el dios Júpiter, el mayor, digamos, el dios de mayor veneración ante estos. Y entre esto y digamos otra característica importante es la importancia de la ética en la ley, la aparición de escuelas éticas como el epicurismo y el estoicismo, y el ideal del hombre sabio. Digamos, ya dentro de esto se puede ver una cuestión importante dentro de, digamos, dentro de la legalidad o dentro de los derechos humanos o su evolución, como es la importancia de la ética, como lo pongo acá, en el que, digamos, esta ética va a dictar mucho, digamos, del accionar de las personas. Y este ideal del hombre sabio, aquel que, digamos, cuenta con esas características que se puede considerar dentro de la filosofía estoica, como era la ataraxia, la imperturbabilidad, se podría decir, y entre otros. Y, digamos, otra característica es la ley natural y universal al que se adhiere el hombre por uso de la razón. Ya se empieza a ver otra característica que no existía como tal en la etapa griega, como era un cierto sentido de universalidad ante la ley, que se puede considerar bajo el concepto de la razón, que aquel que es mortal poseedor de la razón tiene una, digamos, una ley natural a la que adherirse. Esta ley natural a sí misma le concede cierta cantidad de derechos que, digamos, más o menos se pueden considerar universales, no como, digamos, en Grecia, que se consideraban, digamos, cierta cantidad de derechos en base a la polis donde se existía, no tal como una universalidad ante esto. Y esto, digamos, era una cuestión que se recogerá más adelante en la etapa, digamos, cristiana, digamos, de los derechos humanos y asimismo del derecho, por decirlo así. Y aquí está la cuestión, digamos, ya no solo es ciudadano de la polis, sino un ciudadano universal. Es, digamos, la característica, digamos, digamos, estoica se me va la palabra, no se me viene, pero digamos que ya no es tanto ser simplemente un ciudadano de la polis y en ese mismo sentido estar, digamos, bajo el régimen legal de esa polis, sino que se encuentra, digamos, una cierta cantidad de derechos universales, obligaciones asimismo universales, como lo había mencionado anteriormente, basados en una ley universal y natural, en la que, digamos, el hombre ya no era ciudadano solo de una ciudad, de una ciudad-estado, sino que contenía estos derechos y estas obligaciones sin importar dónde esté, por el mismo uso de la razón, que era como que esa razón, aquello lo que le da ese espacio dentro del universo, por decirlo así, esa característica que lo diferencia de lo demás. Y digamos también la otra característica era el asentamiento de la dignidad a todo lo que tiene rostro humano, de lo que decía anteriormente, una cierta dignidad o digamos derechos, obligaciones, digamos que se le atribuía a todo aquello que tuviera rostro humano, todo aquello que, digamos, tuviera o que conteniera las características humanas. La siguiente característica sería el valor de la igualdad y la libertad, como, digamos, dos importantes pilares, digamos, dentro de la misma filosofía, tanto estoica como, digamos, en lo posterior, digamos, la igualdad ante la ley y la libertad de adherirse a esta misma, por decirlo así. Y en ese mismo sentido encontramos la siguiente característica, que es lo propio, lo inseparable y lo indisoluble de la persona humana, derechos propios de la naturaleza humana. Era lo que decía anteriormente con lo de la ley universal y natural, que habían ciertos derechos que se le atribuían al ser humano, se le atribuyen en base a esa naturaleza humana, algo que se les es inseparable por completo, no existe, digamos, como tal, cuestiones, digamos, algo que me diga que mañana dejaré de ser un ser humano, a menos que evidentemente, por decirlo así, me muera. Pero, digamos, existe una cierta, digamos, una ley natural y asimismo universal, bajo la cual se le confiere derechos a la persona humana, derechos que a sí mismos los dos son inseparables. La siguiente etapa que, digamos, desarrollaré será el desarrollo, digamos, en el cristianismo.
las características que se pueden ver dentro del cristianismo en la evolución de los derechos humanos, contando, digamos, el desarrollo filosófico de esta etapa. Dirá San Pablo, ya no hay esclavos ni hombres libres, sino hermandad en Cristo. Digamos, representando la hermandad en Cristo como esa igualdad ante la ley que se podía ver anteriormente en la etapa, digamos, en la filosofía estoica, esa ley natural, y esa ley natural enmarcada bajo un concepto, la hermandad en Cristo, que puede, digamos, que es aquello que abarca al conjunto de los seres humanos. Dirá, verdaderos ciudadanos, libres iguales en el reino de Dios, siendo ese reino de Dios, podemos considerarlo como, digamos, el imperio de la ley, aquello donde impera esa ley, bajo la cual los hombres son, digamos, ciudadanos de esta misma y viven y se rigen bajo estos preceptos. Dirá, dirán, y otra característica era ciudadano de dos reinos, el espiritual y el temporal, el plan de la providencia, en el que, digamos, el ser humano se constituía como un ciudadano, digamos, como le dije anteriormente, dos espacios, por decirlo así, digamos, su dimensión, por decirlo así, espiritual, ese germen, digamos, infinito o divino que se encuentra en el ser humano y ese germen, digamos, temporal que se encuentra en este mismo, digamos, como una dualidad, por decirlo así. Que asimismo todo esto, digamos, este ciudadano de dos mundos, que era el espiritual y el temporal del ser humano, se rige bajo los dictámenes de la providencia, que todo se hace y se realiza en sí, digamos, digamos, las leyes, los planes divinos, considerando estos planes divinos aquellos que regirán las leyes y por ende los derechos que cada humano tendrá en su momento, en este momento, por decirlo así. Y otra característica que vimos, digamos, en la etapa estoica, digamos, también era la importancia de otro concepto, como era la dignidad humana, autónomo y libre en su ser más profundo, responsable únicamente ante Dios. Ya miramos una cuestión un poco más personal, por decirlo así, que es que si bien, digamos, el ser humano tiene como ciudadano de dos reinos, el espiritual y el temporal, relacionando el temporal más con esa cuestión política y y el espiritual más con una cuestión puramente más individual, que es el ser humano, digamos, como alguien en su autonomía y libertad, digamos, responsable, digamos, de sí mismo, de su individualidad o de las acciones que realiza ante Dios, dándole, digamos, un carácter un poco más personal a los derechos humanos y asimismo las obligaciones que estos mismos tenían, en el que ya no solo es uno, digamos, el responsable ante la polis, sino que asimismo, por decirlo así, una responsabilidad interna ante Dios. Otra característica, digamos, la podemos enmarcar en el oficio de San Agustín, era predicar la justicia bíblica, con preferencia la justicia clásica pagana y el derecho natural. Esas reglas de caridad de la justicia cristiana tienen el defecto de no provenir con certeza de diversidad infinita. Digamos, digamos, estas características vista, digamos, desde la filosofía de San Agustín, se puede, digamos, enmarcar dentro de su propia influencia, digamos, dentro del imperio, digamos, romano, y su propia, digamos, digamos, la, la característica que éste tenía, digamos, por la propia, digamos, por la época en la que vivía, de apegarse al derecho existente, que era el derecho romano, y el derecho natural que habíamos dicho anteriormente, visto, digamos, a partir de la filosofía estoica, como aquello, digamos, em, digamos, ineludible, digamos, para todo ser humano. Pero digamos, ya en esta evolución ya aplicada, digamos, al campo de la filosofía cristiana, digamos, más filosofía, digamos, la primera etapa de la filosofía cristiana, o de la Edad Media, como podría considerarse como la patrística. Ajá. La siguiente característica es el derecho cristiano de origen divino puede perfectamente coexistir con las leyes temporales de origen humano,
Lo que no es justo parece que lo que no es justo parece que no es ley en absoluto. Era la cuestión, digamos, de que si bien, digamos, muchas de las leyes humanas no provienen como tal de la ley divina, tienen o parecieran no provenir de esta, deben asimismo cumplir, digamos, esta como que ética, digamos, cristiana, por decirlo así. No puede existir, digamos, una ley, digamos, algo que es injusto, no puede ser ley, es lo que, digamos, se podría considerar en ese sentido, digamos, una coexistencia, una, digamos, esta característica propia de la época, digamos, en la que se venía saliendo de la época del Imperio Romano. La siguiente característica la vemos en, digamos, en palabras de Santo Tomás, digamos, la primacía del bien común frente al interés individual. Si ambos pertenecen frente al interés individual, si ambos pertenecen a la misma esfera de valores, excepto en los referentes a la salvación eterna del hombre, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto en referencia que, digamos, se debe hacer, digamos, dentro de ese el desarrollo de los derechos humanos en esta primera etapa cristiana, en función, digamos, de que existen, digamos, cierto bien común, digamos, esa hermandad en Cristo que había tocado anteriormente, pero asimismo existe, digamos, hay que hacer una diferenciación entre aquellos valores o derechos que, digamos, acontecen, digamos, a la sociedad en general, por decirlo así, a esa, digamos, hermandad entre ellos, y derechos o valores que pertenecen individualmente y que concierten únicamente a la salvación de cada persona, digamos, dentro de esta filosofía. Y esto, digamos, siendo lo que, digamos, siendo estas características aquello que, digamos, más o menos nos dirá las características de los derechos humanos en esta época. La siguiente etapa que trataré será la del jus naturalismo, los derechos naturales como inherentes a la naturaleza humana. Digamos, sigue recogiendo, digamos, conceptos que anteriormente habían sido tratados, como sí mismo diría una evolución de estos mismos. Algo inherente a la naturaleza humana, que puede tratarse del concepto, digamos, estoico, aquello que es, digamos, que esa característica humana de la razón o aquella característica tratada, digamos, en la comunidad o en la hermandad ante Dios o ante Cristo, por decirlo así. La primera característica será derechos humanos, es que estos son inherentes a la naturaleza humana, que estos no se le pueden quitar, digamos, al ser humano, no existe persona, no existe ser humano que exista como tal sin tener o contener dentro de su propia naturaleza esta cierta, digamos, esta característica de tener ya como tal al solo tiempo es de nacer o de ser concebido como tal, una cierta cantidad de derechos que no se le pueden ser arrebatados, que será, digamos, lo propio, lo inseparable y lo indisoluble de la persona humana, aquello que no se le puede, digamos, quitar sin dejar de serlo, digamos, quitarle esa dignidad humana al serle arrebatados estos derechos. Dirá Santo Tomás, digamos, Santo Tomás afirma que la ley natural es una participación de la ley eterna y que a través de esta todas las cosas están perfectamente ordenadas. Era lo que decía anteriormente, digamos, de la ley natural o la ley o el imperio de la ley basada en la providencia, digamos, en el movimiento, digamos, en el plan divino, digamos, bajo el concepto de la providencia, aquello que, digamos, como por decirlo así, una especie de motor de la historia basado en los planes divinos, digamos, como una característica del derecho o de los derechos humanos en esta época. Y la siguiente característica es que se entiende por ley natural aquello que se encuentra contenida en la ley y en los evangelios, pero estos no son comunes a todos los hombres porque no todos obedecen al evangelio. Digamos, era esta misma relacionada con lo que decía anteriormente, la hermandad ante Cristo, digamos, que son aquellos los que tienen
acceso a estos derechos humanos, por decirlo así. Ya no es esa característica que podemos encontrar en el estoicismo del ser humano, digamos, una característica más universal, como es el uso de la razón, sino más que todo, digamos, ya tiene que ver con una cuestión del de la, digamos, de la creencia o la obediencia ante ciertos preceptos, por decirlo así, como podría ser digamos, la obediencia, digamos, al evangelio, por decirlo así. Dentro de esto, digamos, Eusebio Fernández dirá, los derechos humanos fundamentales son derechos morales, pues tiene que ver mucho, digamos, en relación con los derechos, digamos, los derechos que se les da o los derechos, digamos, que se recogen a cada ser humano con digamos, el accionar de estos mismos y el conjunto de creencias o valores que estos mismos tengan. La siguiente etapa, digamos, dentro de esta evolución será el positivismo jurídico, producto de la actividad normativa del Estado, como digamos en el que, digamos, ya no solo se trata de tomar los derechos humanos o las leyes, digamos, en torno a una ley natural o un derecho divino, sino más que todo como una normatividad o como una construcción jurídica a través de digamos, del accionar de los estados, digamos, una normatividad que construye a sí mismo, que es la base del Estado, por decirlo así, moderno. Max Weber menciona que en la edad, en la medida en que aumentaba la racionalidad de la organización de la autoridad, se eliminaban las formas de procedimiento irracionales. Es encontrar el tipo de derecho más apropiado para realizar los objetivos éticos y prácticos de tales autoridades. En eso mismo que decía anteriormente, que en esta etapa se constituyen los derechos humanos y asimismo la ley como una construcción, digamos, la base central en la construcción, digamos, de los estados, en la que éstas sirven de base y como tal para su propio, digamos, la convivencia en estos mismos. Estos derechos son los que darán pautas, digamos, al accionar de las personas dentro de esto. Bajo este sentido, digamos, Kant, basado en el iluminismo francés, defendió la dignidad y la libertad del ser humano como base del orden jurídico y político, dignidad tan alta y característica que ninguna debe ser utilizada como un medio, sino como un fin, en el que ya la dignidad humana pasa, digamos, a ser un eje central, en el que, digamos, esta dignidad, digamos, será aquello que le dará, digamos, le dará la máxima importancia al ser humano dentro de la construcción de estas leyes siendo, digamos, estas leyes bajo digamos, la percepción de Kant y sus propios, el de la, y su, digamos, su propio imperativo categórico del de actuar, digamos, como si mi accionar fuera una ley universal, que asimismo me da una pauta para hacer, digamos, una pauta para reclamar a sí mismo mi propia dignidad y esta misma dignidad enfatizada como el de ser, digamos, en el de tener al ser humano como un fin y no como un medio para la construcción de algo más. Esto pone, digamos, como base al Estado, que no es el Estado el fin, sino que es el medio para la realización de la persona humana. Em, la siguiente característica dirá que esta dignidad humana era la verdadera base de los derechos individuales reconocidos por la sociedad y que el orden jurídico positivo no podía ser sino la expresión de este principio básico. En este, digamos, que era esta construcción positivismo, digamos, de lo jurídico, se basa, digamos, en esas características de la dignidad humana, en el que los derechos, digamos, individuales de cada sociedad, digamos, eran aquello que dará la pauta, aquello que dará el sentido, digamos, a qué tipo de derechos o qué tipo de, digamos, de disposiciones jurídicas se van a construir y en esto mismo basar los derechos humanos de cada una de las personas. Ajá, la siguiente característica será que habrán, digamos, tres corrientes en esta, digamos, construcción, como puede ser el racionalismo, digamos, visto, digamos,
expresado, por decirlo así, como podríamos decirlo en Kant, en Descartes, o en este tipo, digamos, o en un Leibniz, o un empirismo, digamos, una cuestión más, digamos, constructiva de los derechos, una cuestión un poco más, por decirlo así, em, más apegado, no tanto a una cuestión universal que se podría, digamos, entender dentro del propio racionalismo, que podía llegar a digamos, el mismo racionalismo, tener una consideración más cercana a lo del derecho natural, a un empirismo que es más una, digamos, una cuestión más, digamos, más constructiva, más positivista, por decirlo así, de lo jurídico y de los derechos humanos. Y la otra característica, digamos, en esta etapa sería el contractualismo, que podríamos verlo reflejado en, digamos, en filósofos como podría ser Rousseau o hasta incluso el mismo Hobbes, en el que, digamos, la construcción del Estado se basa más en una serie de contratos, por decirlo así, que darán las pautas al propio ordenamiento de la sociedad en base, digamos, digamos, a lo construido, digamos, a través de un contrato social, en el que los derechos humanos serán la construcción, digamos, o digamos serán una consecuencia de la construcción de estos contratos. Bajo este sentido, Kelsen o Hans Kelsen afirma que solamente una autoridad competente puede dar normas válidas y tal competencia no puede basarse sino en una norma que la habilita para crear normas, bajo dos principios de unidad, el principio estático y el principio dinámico. Estos dos principios se pueden definir, digamos, como el principio estático, digamos, como una serie, digamos, de pautas, una serie de características que deben permanecer en el tiempo, que asimismo estas sirven como una base bajo la cual, y esta base puede ser considerada como una base moral, ética, que van a servir al principio dinámico, que son aquellas leyes que al pasar del tiempo tienden a cambiar y tienen esa necesidad de cambiar. El principio mismo dinámico, esa dinamicidad vista en las sociedades, que digamos puede considerarse como, digamos, como leyes que a través del tiempo dejan de tener sentido, pues son un poquito más, por decirlo así, contextuales. No es como esa base ética o moral que puede permanecer en el tiempo, y siendo esa base moral, por decirlo así, el principio estático que subyace a estas sociedades, como esa razón de ser que le da el Estado, por decirlo así. Y el principio dinámico es aquello que le permite existir a través del tiempo, algo que va cambiando a través del mismo. La siguiente etapa, digamos, un poco más cercana, la podemos encontrar, digamos, dentro de los primeros estados y constituciones modernas. Esto a partir, digamos, de estas anteriores, digamos, construcciones, como puede ser el racionalismo, el contractualismo y el empirismo, en dos etapas, digamos, o dos momentos de la historia, digamos, que significaron o que fueron de gran importancia para la construcción de los estados modernos en los que vivimos y asimismo en las características de los derechos humanos bajo las cuales se rigen las sociedades actuales. Como, digamos, pueden ser, digamos, dos momentos, como el primero, digamos, sería el de la independencia, digamos, de Estados Unidos, o constituciones escritas en las colonias norteamericanas que se independizaron de Inglaterra. Una constitución basada en la Constitución de Virginia del 17 de junio de 1776 y en la Declaración de la Independencia del 4 de julio de ese mismo año, en la que se asentó clara y categóricamente lo siguiente: sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se cuentan los derechos a la vida, a la libertad, al alcance de la felicidad, que para asegurar todos esos derechos los hombres instituyen gobiernos derivados sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Aquí se pueden ver ya características propias, digamos, de los derechos humanos y la construcción misma de los estados modernos, en la que, digamos, existe ya una cierta igual, ya existe, digamos, esa
más constituido, digamos, una igualdad entre hombres, entre personas, digamos, y que asimismo se tiene una cierta, digamos, noción de que el objetivo de la creación de estados-naciones, de gobiernos, de instituciones, obedecen, digamos, a esta misma, digamos, a la dignidad o a la construcción, digamos, o digamos, obedecen a la voluntad, digamos, de cada una de las personas que pertenecen a ese Estado-nación. Dentro de esa misma época, digamos, un par de años, unos 10, ¿cuántos serían? Unos 13 años después, podemos encontrar otro momento importante, digamos, dentro de lo que dará las pautas para lo que será, digamos, lo que conocemos actualmente como estados y asimismo como lo que sería la constitución de los derechos humanos actuales al momento, digamos, de la Revolución Francesa de 1789 en la Asamblea Constituyente Francesa, que promulgaría, en primer lugar, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este, el artículo primero, que diría, los hombres nacen y permanecen libres, iguales en derechos, y que las distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común. En el que dirá que el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de los hombres. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Ya miramos ciertas características que podemos encontrar, digamos, en la actualidad, como es esa igualdad in- esa igualdad, digamos, común a todos los hombres, en el que, digamos, asimismo, digamos, ya se ven cuestiones, digamos, de suma importancia en la actualidad, como pueden ser la propiedad, la seguridad y esa, digamos, y ese cierto derecho a la rebelión, que digamos, sin la cual no podría existir, digamos, cuestiones como la misma Revolución Francesa o la promulgación, digamos, o la Constitución o el de independencia de los Estados Unidos. La siguiente etapa, digamos, ya la podemos ver más, digamos, representada en los sucesos o en, digamos, las corrientes filosóficas y políticas, digamos, que se hicieron palpables durante el siglo XIX, como un año, digamos, un siglo de suma importancia en estas construcciones, como es, digamos, dos perspectivas que asimismo podrían parecer irreparables, digamos, que no podrían tener un punto de cohesión como es el social e individual, más que todo por las características que se le pueden agregar. Las características individuales se pueden decir como, digamos, en la primera sería la Declaración de Derechos estaba constituida por la doctrina individualista y liberal cultivada desde mediados del siglo en 18 por Rousseau y los enciclopedistas franceses, por Kant y sus discípulos, y en el siglo XIX por Comte, Cousin, Benjamin, Constant y Humboldt, Spencer y Stuart Mill. Esto, digamos, podría, digamos, considerarse como la vertiente más individualista de que, digamos, en ver las características de los derechos humanos más como una cuestión puramente, digamos, eh, del ser humano individual, en la que, digamos, estos son derechos, digamos, que mantienen esa dignidad individual de cada uno de sus integrantes en la sociedad. Por decirlo así, en la misma frase, digamos, sapere aude de Kant, o en algunas características como podrían ser, digamos, el individualismo, digamos, que puede ser, digamos, visto en las características, digamos, filosóficas del liberalismo de la época. La siguiente característica dirá que la dignidad humana como la base de todas las instituciones sociales, económicas y políticas.
Es más, consideraban estas instituciones como destinadas precisamente a salvaguardar y promover los derechos individuales. Y aquí se pueden encontrar 2 características, digamos, importantes, digamos, que darán, digamos, servirán como base para estos, que serán los derechos económicos y políticos individuales. En lo que, digamos, se premiará o mm, se, mm, digamos, guiarán los derechos humanos en la, digamos, en la conservación, digamos, de una mayor autonomía o de derechos, digamos, económicos y políticos, digamos, basados digamos, en promover, digamos, en una cierta, digamos, independencia en cada ser humano, por decirlo así. Como, digamos, será la siguiente característica, que derechos políticos y económicos e individuales en función de industria y comercio, como, digamos, el puede verse, digamos, caracterizado, digamos, en la revolución industrial del mismo siglo XIX, o en la, digamos, en el gran desarrollo económico que había venido teniendo Europa durante ese último siglo. Y, digamos, puede verse, digamos, caracterizado como en la burguesía, como una nueva clase naciente y dominante de la época, en que, digamos, puede, digamos, considerarse, digamos, como la base, digamos, más individualista de este momento, digamos, una clase naciente después, digamos, de caracterizado posteriormente después de la Revolución Francesa y en el decaimiento poco a poco de las clases, digamos, de las del de las monarquías en ese momento, naciendo, digamos, una nueva clase dominante, digamos, basado su poder en la industria del comercio, como era la burguesía. Y en la otra vertiente podemos encontrar, digamos, digamos, la visión social de los derechos humanos durante el siglo XIX, que tales, digamos, características eran derechos sociales y laborales devenidos del proceso de los derechos liberales de la época. Esto, digamos como una propia respuesta, digamos, a esa, digamos, sobreacogimiento que se daba en la época de los derechos individuales, que asimismo permitían, digamos, esos derechos industriales y comerciales digamos, a la clase burguesa, que asimismo, em, por decirlo así, en cierto punto servía, digamos, como de detrimento a la otra clase naciente durante esa misma época, como era la clase obrera. En este mismo sentido, vio, digamos, el nacimiento de movimientos obreros frente a la industrialización, frente, digamos, a las medidas, digamos, poco, digamos, no tan, digamos, beneficiosas, digamos, digamos, del, no tan beneficiosas, digamos, mm, de, de la, de sus derechos, digamos, dentro de, digamos, de su, una característica tal vez no tan beneficiosa, digamos, dentro de su propia, digamos, entorno laboral, digamos, que permeó en su momento, digamos, movilizaciones o la creación de esos movimientos obreros, la creación de partidos políticos enfocados hacia ellos o de los propios sindicatos en su momento. Una de estas, digamos, de estos movimientos o de estas corrientes filosóficas del momento se pueden encontrar dentro, digamos, lo que serían en primer momento el socialismo utópico, entre sus máximos exponentes como Saint-Simon, en el que, digamos, no era tanto la construcción, digamos, era la construcción de una sociedad, por decirlo así, en el que los derechos humanos eran más una cuestión social, pero no era tan, digamos, no con características un poco más, por decirlo así, fantasiosas, un poco más separadas, digamos, digamos, de la realidad. Tiene la característica de esa, digamos,
de la utopía a la que se quería, digamos, llegar con esto. La siguiente corriente que se puede, digamos, desprender de esta visión social de los derechos humanos se puede encontrar en el anarquismo federalista y mutualista, de pie de Proudhon y asimismo como de Kropotkin, como digamos en que cada, digamos, en el que en vez de construir estados-naciones, digamos, inmensos, en el que controlaran cada aspecto de la vida de los seres humanos, se construyeran, digamos, federaciones en las que la construcción de los derechos humanos perteneciera o concierniera a cada una de estas personas que se encuentran viviendo dentro de estos espacios. Por eso se considera, digamos, se le dirá como federalista, mutualista, digamos, en una cuestión como de apoyo mutuo entre estos dentro de la corriente anarquista, por decirlo así. El siguiente, digamos, será el socialismo parlamentario. Entre sus representantes podemos encontrar a Louis Blanc en Francia y Ferdinand de la Salle en Alemania. Este, digamos, era nomás la construcción, digamos, como la construcción de derechos sociales, digamos, a través de la acción política entre los mismos sistemas ya existentes, por eso parlamentario. No era tan, digamos, podemos considerarlo como digamos, una, con características similares con la socialdemocracia actual, en la que se llega, digamos, en el que se quiere llegar a la construcción o la consecución de derechos sociales a través de la lucha, por decirlo así, de llegar al poder por medios democráticos, por decirlo así, o digamos, concernientes al sistema político jurídico que se tenía y que se tiene en el momento en el que se está. La siguiente corriente desprendida de esta vertiente podemos encontrarlo, digamos, al socialismo científico, enmarcado bajo los trabajos de Marx y Engels, como, digamos, una evolución del mismo socialismo utópico, pero más considerándolo, digamos, dentro de una construcción científica de los mismos, en que las teorías, los movimientos políticos tienen que ver más con digamos, una construcción a través del materialismo dialéctico planteado por Marx. Está, digamos, sacado como una filosofía, por decirlo así, con un germen más científico o más, digamos, más objetivo, por decirlo así. La siguiente, digamos, corriente de en el aspecto social podemos encontrarlo entre la doctrina social católica. Entre sus, digamos, exponentes podemos encontrar al conde Adrien Albert Marie de Mun en Francia y el monseñor Kettler en Alemania, como digamos, con características similares, por decirlo así, al socialismo parlamentario, en la construcción, digamos, de un socialismo sin irse, digamos, a la construcción o al socialismo utópico, al anarquismo o al socialismo científico planteado por Marx. Estas dos grandes filosofías sociales decimonónicas correspondientes al siglo XIX, del materialismo marxista y el espiritualismo católico, con el fin de acabar con la alienación del hombre. Esto, digamos, como una característica esencial, digamos, dentro de estas dos vertientes, la alienación. Una alienación destinada o, digamos, creada a partir, digamos, de las grandes concesiones a los derechos políticos, económicos y sociales digamos, a la naciente clase dominante, como podría ser la burguesía, acabando esta alienación, digamos, vista en las condiciones propias del trabajo que tenían condiciones de vida que tenían los obreros o la clase obrera, digamos, que se podía naciente en la época del siglo XIX. A partir, digamos, de estas vertientes filosóficas, se puede, digamos, que van desde desde el siglo XIX hasta casi mediados del siglo XX, o inicios del siglo XX, podemos encontrar, digamos, lo que sería la Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, digamos, declaración que se hace posteriormente a la Segunda Guerra Mundial
en sentido por las grandes, digamos, por los grandes problemas o grandes disparidades en los derechos humanos que había llevado a la realización de 2 guerras mundiales que digamos, dejaron en ruina a gran parte de Europa, digamos, y que tocaron, digamos, grandes problemas morales que se podrían considerar o que, digamos, llegaron a la consideración de encontrar una pauta, digamos, por decirlo así, internacional que diera, digamos, que diera pie o una base general a estos derechos que se pueden considerar en cada nación para no dejar, digamos, como tal, no dejar, digamos, por decirlo, márgenes vacíos en el que se puedan, digamos, en el que pueden existir diferencias, digamos, de derechos básicos entre distintas naciones. En esta Declaración de Derechos Humanos podemos encontrar ciertas características, como número uno, reúne y depura elementos anteriores. Se presenta con una vocación universal, que era lo que decía anteriormente, que se pretendía crear algo aplicable a cada país, a cada ser humano, y dándoles, digamos, una base legal, por decirlo así, no únicamente ética o moral, como podría verse en anteriores etapas. Esta, digamos, otra de las siguientes características sería referencia indiscutible tanto en el discurso, los convenios y documentos de derechos humanos de autoridad moral internacional, en lo que decía anteriormente, dar una pauta internacional bajo la cual se pueda adherir cualquier persona, cualquier persona sin considerar su nacionalidad, en la que tiene características, digamos, o en la que tiene cierta cantidad de derechos, digamos, inalienables y que asimismo va a tener una base legal a la cual, digamos, a la cual acudir en caso de ver peligrados estos mismos. La declaración fue elaborada por una comisión delegada del Comité de Asuntos Sociales y Humanitarios o Tercer Comité de las Naciones Unidas, con discusiones sobre cada palabra y cada expresión procurando esta universalidad, ya que si querían alcanzar la característica de una universalidad y aplicabilidad de sus derechos, se tenían que alcanzar, digamos, palabras, conceptos que pudieran ser interpretables bajo cualquier cultura que las iba a acatar. La siguiente característica sería que la comisión está conformada por 18 miembros de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y 13 rotativos. Esta característica es importante porque, digamos, como había dicho anteriormente, la construcción de estos los derechos, de la Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos, fue posterior, digamos, a las consecuencias mismas o en consecuencia misma digamos, de los de lo ocurrido durante las 2 guerras mundiales, por decirlo así, en un intento de que no se vuelvan a repetir estas mismas, dando una pauta legal internacional que pudiera prevenirlos. Digamos, en lo concerniente a la filosofía, puede considerarse, digamos, que dentro de los constructores de esta declinatoria, digamos, dentro de estos mm, derechos se puede encontrar al filósofo libanés Charles Malik, que era un profesor de filosofía, Peng, Peng Shu Chang. Y digamos, dando, digamos, una siguiente característica que sería que cuando hablamos de derechos humanos estamos planteando la pregunta fundamental de qué es el hombre, porque bajo esta pregunta es que se puede plantear, digamos, qué derechos o qué obligaciones llega a tener este. Pues no se puede, digamos, llegar a una cuestión de asignar derechos sin antes intentar entender el fenómeno del ser humano. La siguiente característica es que se trató de llegar a un equilibrio entre el carácter individual y social del ser humano.
la libertad de conciencia del individuo debe ser suprema y la fraternidad y la implicación emocional de unos con otros bajo el término chino de Ren, en el que, digamos, este término nos habla, digamos, de la característica social del ser humano, una característica que es ineludible a este mismo, digamos, y este equilibrio que se trató de alcanzar bajo, digamos, esta declaratoria era basado en los grandes, digamos, en las grandes divergencias que se habían podido ver durante el siglo XIX e inicios del siglo XX entre los derechos individuales que asimismo daban, digamos, pauta a generar condiciones adversas para una gran cantidad de personas, pero asimismo, digamos, se trataba de llegar a un equilibrio que no planteara, digamos, que los derechos sociales terminaran, digamos, abarcando todo, digamos, lo concerniente a la persona, digamos, teniendo en consideración las dos dimensiones, la dimensión social y la dimensión individual de la persona humana. Dirá, para salvaguardar su universalidad, la declaración no apela a fundamentos religiosos. Esta característica dirá que, digamos, bajo esa aplicabilidad universal y entendiendo esa universal bajo distintas perspectivas, tanto culturales, sociales, políticas y religiosas, no podían llegar a ver, digamos, a fundamentar estos derechos humanos bajo fundamentos religiosos, como se habían hecho anteriormente, tanto, digamos, en el naturalismo o en la misma declaración, digamos, de independencia de los Estados Unidos, basadas en el derecho, digamos, en el derecho divino, por decirlo así. Y, y otra característica, digamos, fundamental era, digamos, tener fe en los derechos humanos, en la que, digamos, no se puede, digamos, no se puede, digamos, llegar a desconfiar en suma de estos mismos, sino que se tiene que llegar a tener, digamos, consideración que bajo estos se pueden llegar a resolver la, digamos, mayor parte de los problemas de las sociedades actuales. Una fe en los derechos humanos, digamos, que dará, que dará como resultado el cumplimiento de estos mismos. Ya llegando casi al final, daré una serie de conclusiones y desafíos ante estos mismos. La primera será los derechos humanos como problema filosófico precisa un análisis constante y obedeciendo al constante cambio de las sociedades humanas en su casi inagotable potencialidad. Era, digamos, esto basado en lo que decía anteriormente, digamos, del dinamismo de las sociedades humanas, en leyes que, digamos, hace 50 años podrían parecer, digamos, completamente necesarias, actualmente, digamos, no podrían tener completamente aplicabilidad, pues muchas leyes pueden ser simplemente contextuales. Y en este sentido, digamos, basado en que las sociedades humanas no son estáticas, sino que andan en constante cambio. Bajo esta línea, dos dificultades saltan a la vista. Los derechos humanos varían a través de la historia y estos son de una intensidad variable, de tal manera que no solo existe una jerarquía de valores hecha al tamaño de sus creadores, siendo que, digamos, esta potencialidad y dinamicidad de las sociedades humanas también nos plantea otra cuestión, que, digamos, es la variabilidad, digamos, de los valores en cada sociedad, que cada valor, digamos, sistema de valores va a ir cambiando con el tiempo, no siempre se va a mantener estático. Y en este mismo sentido, los derechos humanos y asimismo las leyes bajo las cuales los humanos van a vivir, se tiene que regir bajo los valores que fundamentan a la sociedad o a esa sociedad en ese momento en concreto. La siguiente, digamos, es de dar espacio cada vez más a la diversidad humana. Considerar, digamos, dentro de la construcción de los derechos humanos cada vez más diversidad de opiniones, diversidad de formas de ver, digamos, dentro de las sociedades humanas.
permitiendo así una construcción, permitiendo así que estos no se queden estáticos en una visión única del mundo, que pueda mantener su evolución, que asimismo esta evolución permita su aplicabilidad en el tiempo. Y asimismo, la siguiente será que hacer que su práctica no signifique un temor, hacer que su práctica no signifique un temor y un temblor, temor de su tergiversación y temblor cada vez que actuamos sin miramientos a ella, que cada vez que practicar en cada momento los derechos humanos, no, no verlos como una obligación simplemente, sino que verlos como aquello que va a sustentar mi propia dignidad en el tiempo, en el que el respeto a estos mismos permite, digamos, a sí mismo, o me da una base bajo la cual yo mismo poder, em, digamos, tener, tener una base para reclamar, en cada momento que yo vea incumplidos mis propios derechos humanos. Y la siguiente será valorizarlos como un bien común y una construcción conjunta, en el que, estos derechos humanos no tienen que verse como un privilegio de unos en detrimento de otros, como una construcción conjunta en el que, si bien no todo lo que se puede encontrar en estos me va a convencer, se puede entender esto como una pauta que permite la universalidad de estos mismos, porque si no, solo podría considerarse como mi propio derecho individual y asimismo podría entrar en, en conflicto con la consideración individual de cada una de las personas. Por eso se tiene que considerarlos como una construcción conjunta en el que no pueda, en el que, si bien pueden existir divergencias, estas divergencias puedan ser resueltas. Bueno, sin más, esta sería mi presentación sobre el tema de derechos humanos y filosofía, y muchas gracias.